Hoy nos sumergimos en un mar de datos curiosos que te dejarán con la boca abierta. Prepárense para un viaje por la historia, la ciencia y la cultura. ¡Arrancamos! ¿A quién no le gusta un buen helado? Esta delicia congelada tiene una historia de más de 4000 años, remontándose a la antigua China. Nuestros ancestros disfrutaban de una versión primitiva del helado, nieve mezclada con frutas frescas y miel. Se dice que hasta los emperadores chinos se daban sus buenos lujos con este manjar helado en sus palacios. La próxima vez que disfruten de un helado, recuerden que están probando un legado milenario. China es un país lleno de historia y cultura, y el ejército de terracota es uno de sus descubrimientos más impresionantes. Miles de guerreros de arcilla a tamaño real. Cada figura es única, con rasgos faciales distintos, peinados diferentes y armaduras personalizadas. Este ejército fue creado para proteger al emperador Qin Shi Huang en la otra vida. Se ha convertido en uno de los tesoros arqueológicos más importantes del mundo. Sumergidos en el Océano Índico, encontramos el templo sumergido de Mahabalipuram. 6 de los 7 templos fueron tragados por las aguas, dejando solo uno en tierra firme. ¿Qué causó la inundación? ¿Un tsunami? ¿Una subida del nivel del mar? ¿O la ira de los dioses? Nadie lo sabe con certeza. El templo sumergido es un recordatorio de la fuerza de la naturaleza y la fragilidad de nuestras creaciones. ¿Se imaginan un día que simplemente desapareció del calendario? Parece algo sacado de una novela de ciencia ficción, pero en realidad ocurrió en la vida real. Un día que nunca existió, borrado de la historia como si fuera un error en un manuscrito antiguo. Este fenómeno no es un mito ni una leyenda urbana, sino un hecho histórico que tuvo lugar hace siglos. En 1582, el calendario juliano tenía un error de cálculo. Este calendario, que había sido utilizado durante siglos, acumulaba un desfase de aproximadamente 11 minutos cada año. Aunque 11 minutos pueden parecer insignificantes, con el tiempo, este error se convirtió en un problema considerable. Para solucionarlo, eliminaron 10 días del calendario. El Papa Gregorio XIII decidió que la mejor manera de corregir este error era eliminar 10 días completos. Así, el calendario podría alinearse nuevamente con el ciclo solar y las estaciones del año. El 4 de octubre de 1582 fue seguido directamente por el 15 de octubre. Este ajuste drástico fue necesario para corregir el desfase acumulado durante siglos. Imagina irte a dormir el 4 de octubre y despertar el 15 de octubre, como si esos días intermedios nunca hubieran existido. Imagínense la confusión, celebrar tu cumpleaños un día y que al siguiente ya no exista. Las personas que nacieron en esos días eliminados se encontraron en una situación peculiar, ya que sus cumpleaños fueron literalmente borrados del calendario. Esta medida sirvió para corregir el calendario y evitar que las estaciones del año se desfasaran. Sin esta corrección, las estaciones habrían continuado desplazándose, causando problemas en la agricultura y en la vida cotidiana de las personas. La próxima vez que se quejen del calendario, recuerden que podría ser mucho peor. Podríamos estar viviendo en un mundo donde las estaciones no coinciden con los meses y donde los días desaparecen sin dejar rastro. Así que, aunque el calendario actual no sea perfecto, es mucho más preciso gracias a los ajustes realizados en 1582. ¿Alguna vez se han preguntado cómo serían las sombras en la Luna? En la Luna, las sombras son completamente negras. La Luna no tiene atmósfera, por lo que no hay partículas de aire que dispersen la luz solar. En la Tierra, la luz del Sol rebota en todas direcciones gracias a la atmósfera, iluminando ligeramente las zonas de sombra. En la Luna, la luz solar viaja en línea recta, creando sombras completamente oscuras e impenetrables. ¿Se imaginan un reloj tan preciso que puede medir el tiempo durante 10.000 años? Este no es un simple reloj de pulsera ni un reloj de pared común. Es una maravilla de la ingeniería y la visión a largo plazo. Es el reloj de los 10.000 años, una creación que desafía nuestra percepción del tiempo y la durabilidad. Este reloj monumental se está construyendo en una montaña de Texas, en un lugar remoto y majestuoso, lejos del bullicio de la vida moderna. Su objetivo es marcar el paso del tiempo durante milenios, sin necesidad de mantenimiento constante.
Los ingenieros y visionarios detrás de este proyecto han dedicado años de trabajo y planificación para asegurar su longevidad. Cada año, el reloj avanzará una posición, moviéndose con una precisión asombrosa que desafía la comprensión. Cada siglo sonará una campana, un recordatorio del paso del tiempo y de la continuidad de la vida. Y cada milenio aparecerá una nueva figura, simbolizando el avance de la humanidad y los cambios a lo largo de los siglos. El reloj de los 10.000 años es un legado para las futuras generaciones. No solo es una hazaña de la ingeniería, sino también un símbolo de esperanza y continuidad. Este reloj nos invita a pensar en el futuro, a considerar el impacto de nuestras acciones y a soñar con un mundo que perdure más allá de nuestra existencia. Los tiburones llevan dominando los océanos desde hace más de 400 millones de años, mucho antes de los dinosaurios. Han sobrevivido a 5 extinciones masivas, demostrando su increíble capacidad de adaptación. Soplen las velas y pidan un deseo, porque vamos a hablar del origen de los cumpleaños. Esta tradición tan querida y esperada por muchos tiene una historia fascinante que se remonta a miles de años atrás. ¿Alguna vez te has preguntado cómo comenzó todo? Pues acompáñanos en este viaje a través del tiempo para descubrirlo. Esta celebración se remonta a la antigüedad. Los primeros registros de celebraciones de cumpleaños provienen del antiguo Egipto. Los egipcios creían que cuando los faraones eran coronados, se convertían en dioses, y su coronación era vista como un nacimiento divino. Por eso los aniversarios de coronación de los faraones eran celebrados con grandes festividades. Los primeros en celebrar cumpleaños fueron los antiguos egipcios, pero solo los faraones tenían el privilegio de festejar su aniversario. Estas celebraciones eran eventos grandiosos, llenos de banquetes, música y danzas. No era un cumpleaños como los conocemos hoy, sino más bien una celebración de su divinidad y poder. Luego llegaron los romanos, quienes popularizaron la idea de celebrar el cumpleaños, pero solo para los hombres. En la antigua Roma, los cumpleaños de los ciudadanos varones eran celebrados con banquetes y ofrendas a los dioses. Las mujeres, sin embargo, no tenían este privilegio hasta mucho más tarde. Los romanos también fueron los primeros en celebrar el cumpleaños de personas comunes, no solo de figuras divinas o de gran poder. Con el tiempo, la tradición del cumpleaños se extendió por todo el mundo. Diferentes culturas adoptaron y adaptaron esta celebración a sus propias costumbres y creencias. En la Edad Media, la Iglesia cristiana inicialmente desaprobaba las celebraciones de cumpleaños, considerándolas paganas. Sin embargo, con el tiempo, incluso los cristianos comenzaron a celebrar los cumpleaños, especialmente el nacimiento de Jesús, conocido como Navidad. Hoy en día, celebramos los cumpleaños con pasteles, regalos, canciones y mucha alegría. Las velas en el pastel, que soplamos mientras pedimos un deseo, tienen sus raíces en antiguas tradiciones griegas y romanas. Cada cultura ha añadido su propio toque a esta celebración, pero el objetivo sigue siendo el mismo: honrar y celebrar la vida de una persona especial. Así que, la próxima vez que celebres un cumpleaños, recuerda que estás participando en una tradición que ha viajado a través de milenios y continentes. En 1872, el barco mercante Mary Celeste desapareció sin dejar rastro. Semanas después, fue encontrado a la deriva, en perfecto estado, pero sin rastro de la tripulación. El Mary Celeste sigue siendo un misterio marítimo que fascina a investigadores y amantes de lo paranormal. Vamos a hablar de comida, pero no cualquier comida, sino de la pizza más cara del mundo. También nos adentraremos en la historia para descubrir el ejército más pequeño que existe y una Biblia tan diminuta que no lo van a creer. ¿Y qué me dicen de una lluvia de diamantes? Sí, diamantes. Así que pónganse cómodos, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna locura como esta, y prepárense para sorprenderse. A ver, amantes de la pizza, ¿se imaginan pagar una fortuna por una? Pues existe, mis queridos amigos. En Italia, la cuna de la pizza, un chef llamado Renato Viola creó la pizza Luis Terecedo. Y agárrense porque cuesta la módica suma de $12.000. ¿Qué lleva? De todo. Caviar, langosta, queso Stilton, que es un queso azul inglés carísimo, y para rematar, sal rosa del Himalaya. Casi nada. Y como si fuera poco, la preparación de esta obra maestra culinaria toma 72 horas. 3 días para hacer una pizza.
Imagínense la lista de espera para probar esta maravilla. Yo no sé ustedes, pero a mí me daría hasta pena comérmela. ¿Ustedes la probarían? Déjenme saber en los comentarios si pagarían $12.000 por una pizza. Si hablamos de ejércitos, lo primero que se nos viene a la mente son grandes contingentes, tanques, aviones, pero no siempre es así. Resulta que el ejército más pequeño del mundo lo encontramos en el Vaticano y se trata de la Guardia Suiza Pontificia. Con solo 135 miembros, estos soldados son la última línea de defensa del Papa. Para ser parte de este selecto grupo, hay que cumplir con requisitos muy específicos: ser suizo, católico y soltero. Imagínense la disciplina y la responsabilidad de estos hombres. A pesar de su tamaño, la Guardia Suiza tiene una historia impresionante, llena de valentía y lealtad. En el siglo XVI, defendieron al Papa hasta la muerte durante el saqueo de Roma. Eso es entrega total. Sin duda, un ejemplo de que el tamaño no importa cuando se trata de coraje y determinación. Pasamos de lo monumental a lo diminuto. ¿Se imaginan una Biblia tan pequeña que cabe en la punta de un dedo? Pues existe. Se llama la Nanobiblia, y aunque parezca imposible, contiene las 1200 páginas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esta maravilla de la tecnología fue creada en Israel, y es un ejemplo perfecto de cómo la fe y la ciencia pueden ir de la mano. Para leerla, necesitarían un microscopio bien potente, pero imagínense la cara de sorpresa al descubrir que dentro de algo tan pequeño se encuentra la palabra completa. La verdad es que me quito el sombrero ante la creatividad y la precisión que se necesita para crear algo así. La Nanobiblia es una prueba de que el ser humano puede lograr cosas increíbles cuando se lo propone. Capítulo 4. ¿Pensaron alguna vez que los días podrían ser más cortos? Pues aunque no lo crean, el 29 de junio de 2022, la Tierra decidió acelerar un poquito y nos regaló el día más corto jamás registrado. Fueron solo 1.59 milisegundos menos, casi imperceptible para nosotros los mortales. Pero para los científicos, este pequeño cambio causó un gran revuelo. Imagínense la Tierra, este gigante que nos alberga, girando un poquito más rápido de lo normal. Las causas todavía se están investigando, pero algunos expertos creen que podría deberse a movimientos en el núcleo del planeta o a la actividad sísmica. Lo cierto es que este fenómeno nos recuerda lo poco que sabemos del universo y de nuestro propio planeta. Capítulo 5. Si creían haberlo visto todo, prepárense porque ahora vamos a hablar de lluvia. De diamantes. Sí, así como lo oyeron. Resulta que en Neptuno y Urano, dos gigantes helados de nuestro sistema solar, se cree que llueven diamantes. ¿Y cómo es posible? Pues por las condiciones extremas de estos planetas. Las altísimas presiones y temperaturas atmosféricas hacen que el carbono se comprima y se convierta en diamantes, que luego caen como lluvia hacia el interior del planeta. Imagínense un cielo surcado por miles de diamantes. Un espectáculo visualmente impresionante, aunque dudo mucho que podamos verlo de cerca algún día. Capítulo 6. Ahora nos sumergimos en las profundidades del océano. Un lugar lleno de misterios aún por resolver. En las fosas de las Marianas, el punto más profundo del planeta, se ha detectado un sonido extraño y potente al que los científicos han llamado la música del abismo. Este sonido, que se asemeja a un zumbido o un gemido, se escucha cada otoño y primavera, y su origen sigue siendo un enigma. Algunos científicos creen que podría provenir de ballenas, mientras que otros piensan que podría ser el sonido de las placas tectónicas en movimiento. Lo cierto es que la música del abismo nos recuerda que todavía queda mucho por explorar y descubrir en nuestro planeta, especialmente en las profundidades del océano. ¿Se imaginan una máquina creada hace más de 2000 años que todavía funciona? Pues existe, y se llama la Antiquitera. Esta maravilla de la ingeniería griega antigua es considerada la primera computadora analógica del mundo. Fue encontrada en un naufragio en 1901 y desde entonces ha fascinado a científicos e historiadores por igual. La Antiquitera se utilizaba para predecir eclipses, posiciones astronómicas y hasta los ciclos de los Juegos Olímpicos. Imagínense la precisión y el conocimiento que tenían los antiguos griegos para crear algo así.
La Antiquítera es un testimonio de la genialidad humana y de cómo la curiosidad por comprender el universo no es algo nuevo. Cambiamos de escenario y nos vamos a Marruecos, donde las cabras desafían la gravedad y se convierten en expertas escaladoras. Sí, en ciertas regiones de Marruecos es común ver cabras encaramadas en los árboles de argán como si nada. ¿Y por qué lo hacen? Pues por la comida, claro. Las cabras se sienten atraídas por los frutos del argán y para conseguirlos no dudan en trepar a lo más alto de los árboles. Lo curioso es que esta relación cabra-árbol es beneficiosa para ambos. Las cabras obtienen alimento y al comer los frutos dispersan las semillas a través de sus excrementos, ayudando a la reproducción del árbol. Una muestra más de la sabiduría de la naturaleza. Del mundo animal, viajamos en el tiempo hasta el antiguo Egipto, una civilización llena de belleza, misterio y, por supuesto, maquillaje. Pero para los antiguos egipcios, el maquillaje no era solo cuestión de estética, sino que también tenía un fin práctico y espiritual. Uno de los cosméticos más populares era el col negro, que se aplicaba alrededor de los ojos. Este pigmento oscuro no solo resaltaba la mirada, sino que también protegía los ojos del sol y prevenía infecciones. Además, los egipcios creían que el maquillaje, especialmente los colores oscuros, tenía el poder de alejar a los malos espíritus. Imagínense la importancia del maquillaje en aquella época. Y para terminar este viaje de curiosidades, volvemos al agua, pero esta vez a bordo del barco más grande jamás construido, el Seawise Giant. Este superpetrolero, con sus 458 metros de largo, era una verdadera monstruosidad de la ingeniería naval. Para que se den una idea, era más largo que el Empire State Building de Nueva York puesto de lado. Imagínense la cantidad de cosas que cabían en ese barco. El Seawise Giant surcó los mares durante varias décadas, transportando petróleo por todo el mundo. Lamentablemente fue desmantelado en 2010, pero su leyenda sigue viva como un símbolo del ingenio humano y de nuestra capacidad para crear cosas colosales. Y bueno, mi gente, hasta aquí el viaje de hoy. Espero que hayan disfrutado de estas 10 curiosidades tanto como yo. La verdad es que el mundo está lleno de cosas increíbles por descubrir. A ver, levante la mano quien pensaba que el tomate era un vegetal. No se preocupen, no están solos. Es una creencia bastante común y comprensible. Después de todo, lo usamos en ensaladas, salsas y platos salados, lo que nos hace pensar que es un vegetal. Que no los vea tímidos. Pues déjenme decirles que, aunque muchos lo crean, el tomate es, agárrense, una fruta. Sí, así es. Botánicamente hablando, el tomate es una fruta porque se desarrolla a partir de la flor de la planta y contiene semillas. Sí, como lo oyen. Lo curioso aquí es que en 1893, la Corte Suprema de Estados Unidos, la Corte Suprema, decidió que legalmente el tomate sería un vegetal por un tema de impuestos. En ese entonces, los vegetales estaban sujetos a impuestos de importación, mientras que las frutas no. Imagínense, un caso donde la ley y la ciencia chocaron. Los científicos decían que el tomate era una fruta, pero la ley lo clasificó como un vegetal para fines fiscales. Es un ejemplo fascinante de cómo las definiciones pueden cambiar según el contexto. Pobre tomate, tanta confusión. Pero bueno, al final del día, lo importante es que está delicioso en las ensaladas, ¿o no? Ya sea que lo consideremos una fruta o un vegetal, el tomate sigue siendo un ingrediente esencial en nuestras cocinas. Así que la próxima vez que disfruten de una ensalada, una salsa o cualquier plato con tomate, recuerden esta curiosa historia. ¿Se imaginan un ejército con menos soldados que un estadio de fútbol? Sí, es posible. Aunque parezca increíble, hay un ejército que tiene menos miembros que la cantidad de personas que caben en un estadio deportivo promedio. Pues existe, y se encuentra en el Vaticano. Este pequeño pero poderoso ejército es conocido por su dedicación y lealtad. Se llama la Guardia Suiza, y solo tiene 135 soldados. Una cantidad chiquita, ¿verdad? Pero no se dejen engañar por su tamaño. Cada uno de estos soldados es altamente entrenado y está preparado para cualquier situación. Pero ojo, que no se dejen engañar por el número. La Guardia Suiza es conocida por su disciplina y habilidades excepcionales. Estos soldados reciben un entrenamiento durísimo, de los mejores del mundo.
Su preparación incluye tácticas de combate, defensa personal y manejo de armas. Además, para poder entrar a la Guardia Suiza, tienes que ser ciudadano suizo. No es fácil ser parte de este selecto grupo. Los requisitos son estrictos y solo los mejores son aceptados. Y por si fuera poco, sus uniformes son súper coloridos y llamativos. Estos uniformes no solo son un símbolo de su historia, sino también de su orgullo y tradición. Una mezcla de historia, tradición y, ¿por qué no?, un poco de estilo. La Guardia Suiza no solo protege al Papa, sino que también es un símbolo de la rica herencia cultural del Vaticano. Cada ceremonia y desfile es un recordatorio de su valiente servicio y dedicación. ¿Pensaban que el monoteísmo era algo reciente? Pues no. Resulta que la primera religión monoteísta de la historia surgió en el antiguo Egipto. Sí, señores, en la tierra de las pirámides y los faraones. Se llamaba la religión de Atón y fue instaurada por el faraón Akenatón. Este faraón decidió romper con la tradición politeísta y adorar a un solo dios, Atón, el dios Sol. Lamentablemente la religión de Atón desapareció después de la muerte de Akenatón. ¡Qué lástima! Hubiera sido interesante ver cómo evolucionaba. Capítulo 4. La llamada más cara de la historia. Y al espacio. ¿Se imaginan pagar una fortuna por una llamada telefónica? Hoy en día, con la tecnología moderna, las llamadas internacionales pueden ser costosas, pero nada se compara con lo que ocurrió hace más de 50 años. Pues eso fue lo que pasó con la llamada más cara de la historia. Una llamada que no solo fue costosa en términos monetarios, sino también en términos de esfuerzo y tecnología. El 20 de julio de 1969, mientras Neil Armstrong daba sus primeros pasos en la Luna, el mundo entero estaba mirando con asombro. Fue un momento histórico que marcó un antes y un después en la exploración espacial. En medio de esta hazaña, el presidente Richard Nixon decidió hacer una llamada muy especial. Quería felicitar personalmente a los astronautas por su increíble logro. Imagínense la emoción del momento. No solo para los astronautas, sino para todos los que estaban viendo desde la Tierra. Era un triunfo compartido por toda la humanidad. Pero claro, esta llamada no fue nada barata. La infraestructura necesaria para hacer posible esta comunicación era extremadamente avanzada para su época. La tecnología que se utilizó para hacerla posible costó millones de dólares en ese entonces. Desde enormes antenas parabólicas hasta sofisticados sistemas de comunicación, todo fue necesario para que la voz del presidente llegara hasta la Luna. Una llamada que hizo historia, literalmente. No solo por su costo, sino por lo que representó. Un hito en la historia de la humanidad y un símbolo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos. Capítulo 5. El Sol. No es amarillo. Espera, ¿qué? Desde pequeños nos enseñan que el Sol es amarillo, ¿verdad? Pues déjenme decirles que nos han engañado todo este tiempo. Aunque lo veamos amarillo desde la Tierra, el Sol en realidad es blanco. ¿Y por qué lo vemos amarillo entonces? Pues porque la luz del Sol se dispersa al atravesar la atmósfera terrestre, y eso le da ese tono amarillento. Así que ya saben, si alguna vez viajan al espacio, no se sorprendan al ver que el Sol es más blanco que la leche. Capítulo 6. El sonido más misterioso del mar. Bloop. El océano es un lugar lleno de misterios, y uno de los más intrigantes fue el sonido bloop. En 1997, los científicos captaron un sonido submarino superpotente que nadie podía explicar. Al principio, se pensó que era un animal marino gigante, más grande que cualquier ballena conocida. Imagínense el tamaño del monstruo. Pero después de años de investigación, se descubrió que el bloop era el sonido de un iceberg fracturándose. ¡Qué decepción! Pero bueno, al menos resolvimos el misterio. Capítulo 7. El robot más antiguo. Y era un pato. ¿Se imaginan un robot creado hace casi 300 años? Pues existió, y era un pato mecánico. Lo creó un francés llamado Jacques de Vaucanson en 1739, y era una verdadera maravilla de la ingeniería. Este pato podía aletear, mover la cabeza, comer granos e incluso digerirlos. Fue un hito en la historia de la robótica y demostró que la creatividad humana no tiene límites.
Las cebras son conocidas por sus rayas blancas y negras, pero ¿sabían que cada cebra tiene un patrón único? Es como su huella dactilar. Pero las rayas no solo son decorativas, también tienen una función importante: mantener alejados a los insectos. Resulta que las rayas confunden la visión de los insectos, lo que dificulta que se posen sobre las cebras. La naturaleza es sabia, ¿verdad? Hoy en día, el maquillaje se usa principalmente por estética, pero en el antiguo Egipto tenía una función mucho más práctica. Los egipcios, hombres y mujeres, usaban maquillaje para protegerse del sol y de las infecciones oculares. Y pensar que ahora nos preocupamos por la marca. Resulta que el kohl, un pigmento negro que usaban para delinear los ojos, tenía propiedades antibacterianas. Belleza y salud en un solo producto. ¿Se imaginan un barco que ha estado navegando durante más de 200 años? Pues existe, y se llama USS Constitution. Este barco de guerra fue botado en 1797 y participó en la guerra de 1812. Ha visto más batallas que muchos soldados. Apodado Old Ironsides, hoy en día es un museo flotante en Boston, Estados Unidos. Y lo mejor de todo es que sigue siendo parte de la Marina de los Estados Unidos. Un verdadero símbolo de la historia naval. O sea, increíble, pero cierto. A ver, banda, ¿se han imaginado alguna vez un país sin ríos? Pues existe, y se llama Arabia Saudí. Sí, como lo oyen, Arabia Saudí no tiene ríos. Y uno se pregunta, ¿cómo viven allí sin ríos? Pues con tecnología punta. Arabia Saudí ha desarrollado unos sistemas de desalinización que son la bomba. Convierten el agua salada del mar en agua potable. Alucinante. Y no solo eso, también usan agua subterránea de acuíferos. Un ejemplo de ingenio a nivel mundial. Si hablamos de construcciones épicas, la Gran Muralla China se lleva la palma. Esta estructura, mi gente, no es solo una pared larga, es una obra maestra de la ingeniería de la antigüedad. Más de 21.000 kilómetros de largo. Eso es como cruzar medio mundo, una barbaridad. Pero la Gran Muralla no es solo un monumento impresionante, también tiene una historia fascinante. Hoy en día, es un símbolo de la resistencia, la perseverancia y la grandeza de la cultura china. ¿A quién no le gusta una buena fiesta? Pues si hablamos de celebrar, nadie le gana al hinduismo. Esta religión, de la India, es la que más días festivos tiene del mundo. Preparaos para la fiesta infinita. El hinduismo tiene más de 30 festivales importantes al año. Desde Diwali, el Festival de las Luces, hasta Holi, el Festival de los Colores, cada celebración es una explosión de alegría y espiritualidad. La influencia del hinduismo ha llegado a todas partes, y hoy podemos disfrutar de estas fiestas llenas de vida en muchos países. Banda, ¿os imagináis un mundo sin fotos? Un mundo donde no podemos capturar esos momentos especiales, donde no hay recuerdos visuales de nuestras aventuras, celebraciones y seres queridos. Sin selfies, sin Instagram, sin la posibilidad de compartir instantáneamente con amigos y familiares lo que estamos haciendo o cómo nos sentimos. Sin recuerdos en imágenes, imposible. Las fotos son una parte esencial de nuestra vida cotidiana. Nos ayudan a recordar y a revivir momentos pasados. Pero hubo un tiempo sin fotografía. Un tiempo en el que la única manera de preservar una imagen era a través de pinturas o dibujos, que no siempre capturaban la esencia del momento. Hasta que llegó un genio, Joseph Nicéphore Niépce, y lo cambió todo. Este visionario francés dedicó años de su vida a experimentar con diferentes métodos para capturar imágenes. En el año 1826, después de muchos intentos y fracasos, Niépce logró su objetivo. Niépce hizo la primera foto de la historia. La llamó Vista desde la ventana en Le Gras. La imagen, vista desde la ventana en Le Gras, parece sencilla, mostrando una vista desde su ventana, pero en realidad es una obra maestra de la innovación. Este logro es un hito que revolucionó nuestra forma de ver el mundo. Abrió las puertas a la fotografía tal como la conocemos hoy. Lo curioso es que tardó 8 horas en hacerla. 8 horas. Imaginaos posando tanto tiempo. Hoy en día, con un simple clic, capturamos un momento en milisegundos. Gracias a él, hoy podemos capturar momentos, personas y lugares, y conservar esos recuerdos para siempre. Y no solo eso, también podemos compartirlos con todo el mundo.
creando conexiones y compartiendo historias a través de imágenes. Siempre nos han dicho que en el espacio no hay sonido. La idea de un vacío absoluto, donde no se puede escuchar nada, ha sido una constante en la ciencia ficción y en nuestra comprensión del cosmos. Pero el universo está lleno de sorpresas, y el sonido espacial es una de ellas. Aunque no podemos escuchar sonidos en el espacio como lo hacemos en la Tierra, hay fenómenos que desafían nuestras expectativas. Aunque casi todo el espacio es vacío, hay zonas donde sí se propaga el sonido. En estas regiones, las partículas están lo suficientemente cerca como para transmitir ondas sonoras. ¿Cómo? Gracias a los gases y al plasma que hay en algunos sitios, como en los cúmulos de galaxias. Estos medios permiten que las ondas sonoras viajen, aunque de manera muy diferente a como lo hacen en la atmósfera terrestre. La NASA ha grabado estos sonidos y los ha convertido en algo que podemos oír. Y son sonidos alucinantes. Utilizando instrumentos avanzados, los científicos han capturado las vibraciones y las han traducido a frecuencias audibles para el oído humano. Desde silbidos espectrales hasta rugidos cósmicos, estos sonidos nos ofrecen una nueva forma de experimentar el universo. Cada sonido cuenta una historia, revelando detalles sobre los fenómenos que los generan. Nos recuerdan la inmensidad y el misterio del universo. A través de estos sonidos, podemos sentirnos más conectados con el cosmos, recordando que, aunque estemos a millones de kilómetros de distancia, el universo sigue siendo un lugar lleno de maravillas y secretos por descubrir. Si hablamos de vivir muchos años, hay una criatura en el océano que se lleva el premio gordo. Se llama almeja islandesa y tiene una longevidad increíble. Esta almeja, que vive en las aguas frías del Atlántico Norte, puede vivir más de 500 años. De hecho, la más vieja que se ha encontrado, Min, tenía 507 años. Imaginaos todo lo que ha vivido. Si hablamos de volar alto, hay un avión que bate todos los récords, el Antonov An-225 Mriya. Este coloso de los cielos no solo es el avión más grande jamás construido, sino también uno de los más impresionantes en términos de ingeniería y capacidad. Diseñado por la compañía ucraniana Antonov, el Mriya, cuyo nombre significa sueño en ucraniano, ha capturado la imaginación de entusiastas de la aviación en todo el mundo. Este avión es tan grande que parece de película. Con su estructura imponente y sus 6 motores turbofan, el Mriya es una maravilla de la tecnología moderna. Cada vez que despega, es un espectáculo que deja a todos boquiabiertos. Con 84 metros de largo, es más largo que un campo de fútbol. Imagina la magnitud de este gigante cuando lo ves en comparación con algo tan familiar como un campo de fútbol. Su longitud es simplemente asombrosa. Y su envergadura es brutal, 88 metros, como 8 autobuses en fila. Esta envergadura le permite transportar cargas que otros aviones solo pueden soñar con llevar. Es una verdadera hazaña de la ingeniería aeronáutica. Lo más impresionante es su capacidad de carga. El Mriya fue diseñado originalmente para transportar el transbordador espacial soviético Buran. Pero su versatilidad le ha permitido llevar todo tipo de cargas pesadas y sobredimensionadas. Puede llevar más de 250 toneladas, como 200 coches. Esta capacidad de carga lo convierte en una herramienta invaluable para misiones humanitarias y transporte de equipos industriales. Por desgracia, el único Mriya que existía fue destruido en la guerra de Ucrania en 2022. Una pérdida terrible. La destrucción de este avión no solo representa una pérdida material, sino también un golpe al patrimonio de la aviación mundial. Sin embargo, su legado perdurará en la historia de la aviación y en los corazones de quienes tuvieron la suerte de verlo en acción. Los delfines siempre nos han fascinado por su inteligencia, pero muchos no saben que tienen un sistema de comunicación tan complejo como el nuestro. Tienen su propio idioma. En vez de palabras, usan silbidos y chasquidos, y cada delfín tiene su propio nombre, un silbido único. Los científicos han descubierto que usan su lenguaje para muchas cosas: cazar, expresar emociones. Su lenguaje demuestra la inteligencia del reino animal. En Bolivia, en Tiwanaku, hay un monumento que intriga a todos: la Puerta del Sol. Esta estructura de piedra tallada con precisión demuestra la avanzada civilización que vivió allí hace más de 1000 años. Lo que más llama la atención
es su tamaño y peso. Está tallada en un solo bloque de andesita de más de 10 toneladas, y nadie sabe cómo la llevaron allí. Su propósito es un misterio. ¿Calendario? ¿Portal a otro mundo? ¿Quién sabe? El océano está lleno de misterios. En el Pacífico, a más de 6.400 metros de profundidad, está el naufragio del USS Johnston. Este destructor se hundió en la Segunda Guerra Mundial, luchando contra Japón. Durante años, nadie supo dónde estaba, hasta que en 2021 lo encontraron. El USS Johnston nos recuerda los sacrificios de la guerra. Las imágenes del barco, asombrosamente bien conservado, nos transportan al pasado. El océano guarda secretos increíbles. Y esto es todo, mi gente. Espero que hayan disfrutado de este viaje por las curiosidades del planeta. Suscribíos al canal para más contenido y dadle a la campanita para no perderos nada. Dejadme en los comentarios qué curiosidades os han sorprendido más. Un abrazo y hasta la próxima aventura. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video lleno de sorpresas y cosas súper interesantes. Hoy les traigo datos curiosos sobre temas fascinantes como cultura general, el espacio, los océanos, los animales y mucho más. Prepárense para aprender algo nuevo que les dará ganas de saber más. Comencemos. A ver, chicos, ¿alguna vez se han preguntado de dónde viene eso de saludar con la mano? Pues tiene su historia, y viene de hace muchísimos años, desde la época de los romanos. Resulta que los soldados romanos levantaban la mano derecha para mostrar que no tenían armas, demostrando así que venían en son de paz. Imagínense, con el tiempo, esto se fue extendiendo y cambiando hasta convertirse en el apretón de manos que usamos hoy para saludar en todo el mundo. Increíble cómo algo tan normal tiene raíces tan antiguas. Así que ya saben, la próxima vez que saluden a alguien con la mano, recuerden que están siguiendo una tradición de siglos. Es como un pequeño viaje en el tiempo con cada saludo. Ahora nos vamos a la guerra, pero no a una guerra cualquiera. Vamos a explorar una de las tácticas más impresionantes y aterradoras de la antigüedad. Les voy a contar sobre una época en que los ejércitos usaban elefantes como armas de guerra. Estos majestuosos animales no solo eran símbolos de poder, sino también herramientas de destrucción. Sí, como lo oyen. Estos animales eran como los tanques de antes. Imagínense el susto de los enemigos al ver venir a estos gigantes. Con su tamaño y fuerza, podían aplastar filas enteras de soldados. En India y África era común ver a estos enormes animales en las batallas, asustando a las tropas enemigas. Los elefantes eran entrenados para cargar contra las líneas enemigas, causando caos y pánico. Uno de los casos más famosos fue cuando Aníbal, un general cartaginés, cruzó los Alpes con elefantes para atacar a los romanos. Fue una hazaña increíble. Imaginen la logística y el esfuerzo necesarios para llevar a estos gigantes a través de montañas nevadas. Lamentablemente, usar elefantes en la guerra también tuvo consecuencias terribles para estos animales. Muchos de ellos no sobrevivieron a las duras condiciones de las batallas. Muchos murieron en combate o sufrieron heridas graves. Las batallas eran brutales y los elefantes, a pesar de su tamaño, no eran invulnerables. Por suerte, con el tiempo esta práctica se abandonó. La evolución de la tecnología militar hizo que el uso de elefantes en combate se volviera obsoleto. Es impresionante cómo ha cambiado la guerra a lo largo de la historia. De elefantes a drones. La tecnología ha transformado completamente la manera en que se libran las batallas. ¿Quién sabe qué nos espera en el futuro? La guerra siempre ha evolucionado. Y con los avances tecnológicos, el campo de batalla del mañana podría ser aún más sorprendente. Cambiando de tema, ¿se han preguntado alguna vez cuál es la religión más antigua que todavía se practica en el mundo hoy en día? Es una pregunta fascinante que nos lleva a explorar las raíces de la espiritualidad humana. Pues la respuesta es el hinduismo. Esta religión milenaria ha perdurado a través de los siglos, manteniendo vivas sus tradiciones y creencias. El hinduismo nació en la India, hace más de 4000 años. Es muchísima historia. Desde sus inicios, ha influido profundamente en la cultura y la filosofía de la región. Los libros sagrados del hinduismo, como los Vedas,
Son considerados de los escritos religiosos más antiguos que existen. Estos textos no solo son importantes para los hindúes, sino que también ofrecen una visión invaluable de la antigua civilización india. Es increíble pensar en la cantidad de gente que ha encontrado guía y consuelo en estas enseñanzas a lo largo de los siglos. Las prácticas y rituales han sido transmitidos de generación en generación. Hoy en día, el hinduismo sigue siendo una religión muy importante en India y en otras partes del mundo. Sus templos y festivales atraen a millones de devotos y turistas cada año. Sus enseñanzas sobre el karma, la reencarnación y la búsqueda espiritual siguen inspirando a millones de personas. Estas ideas han influido en muchas otras religiones y filosofías alrededor del mundo. Es fascinante cómo las religiones pueden conectar a personas de diferentes culturas y épocas. A través de sus rituales y creencias, el hinduismo ha creado un sentido de comunidad y pertenencia. Es un recordatorio de que todos somos humanos. A pesar de nuestras diferencias, las enseñanzas espirituales nos unen en nuestra búsqueda de significado y propósito en la vida. Capítulo 4. Agárrense porque esta historia les va a poner la piel de gallina. Es una historia de tensión, valentía y, sobre todo, de decisiones que cambian el destino. El 26 de septiembre de 1983, el mundo estuvo a punto de desaparecer por un error de computadora. Sí, un simple fallo técnico casi nos lleva al borde de la destrucción. Un oficial soviético llamado Stanislav Petrov se convirtió en el héroe del planeta. Este hombre, con su calma y juicio, evitó una tragedia global. Resulta que ese día, un sistema de alerta de la Unión Soviética indicó que Estados Unidos había lanzado misiles nucleares hacia ellos. Imaginen el pánico. La tensión era palpable, y cada segundo contaba. Petrov, que estaba a cargo, tenía el poder de iniciar una guerra nuclear. La responsabilidad sobre sus hombros era inmensa. Pero Petrov pensó que era un error del sistema, y decidió no avisar a sus superiores. Menos mal. Su intuición y coraje fueron cruciales en ese momento. Después se confirmó que era una falsa alarma. El sistema había fallado, pero Petrov no. Gracias a Petrov, el mundo se salvó de una catástrofe. Su decisión nos dio una segunda oportunidad. Este hombre merece una estatua. Su valentía y juicio nos recuerdan que a veces, una sola persona puede cambiar el curso de la historia. Capítulo 5. ¿Se imaginan un lugar donde llueven diamantes? Pues no es ciencia ficción, es ciencia. En planetas gigantes como Júpiter y Saturno, hay tanta presión y temperatura que el carbono se convierte en diamantes. Sí, diamantes, y no solo unos pocos, lluvias de diamantes. Los científicos creen que estos diamantes se forman en la atmósfera de estos planetas. Imagínense viajar a estos planetas y ver este espectáculo. Sería un sueño. Aunque con lo que cuesta un diamante aquí, dudo que esos nos alcancen. Capítulo 6. ¿Pensaban que las cascadas solo existían fuera del agua? Pues no. En el océano, entre Groenlandia e Islandia, hay una cascada submarina gigante. No es una cascada normal, claro. Es una caída de agua fría y pesada que baja desde el estrecho de Dinamarca hasta el fondo del Atlántico, a más de 3.500 metros de profundidad. Es como una resbaladilla gigante de agua. Esta cascada submarina es muy importante para las corrientes del océano y el clima del mundo. Es increíble cómo la naturaleza mantiene el equilibrio. Prepárense para alucinar con esta maravilla, el motor diésel más grande del mundo. Se llama Wärtsilä Sulzer RTA-96C y es enorme. Este monstruo mide más de 13 metros de alto y 26 metros de largo. Es como un edificio. Se usa en barcos de carga gigantes y genera suficiente energía para un pueblo pequeño. Pensar en todas las piezas y el diseño que se necesita para construir este motor es impresionante. Es un verdadero logro de la ingeniería. Capítulo 8. El pulpo, maestro del escape. Si hay un animal que es el rey del escape, es el pulpo. Son súper inteligentes y hábiles para escaparse de cualquier lugar. ¿Cómo lo hacen? Gracias a su cuerpo blando, los pulpos pueden pasar por huecos pequeñísimos, siempre que su pico, la parte más dura, pueda pasar. Se sabe de pulpos que han escapado de acuarios, han abierto frascos desde adentro y hasta han regresado al mar. Son unos artistas del escape.
Capítulo 9. El misterio de las pirámides de Giza. Las pirámides de Egipto son una maravilla del mundo antiguo. Pero hay algo que las hace aún más fascinantes: su precisión. Las pirámides de Giza están alineadas casi perfecto con los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. ¿Cómo lo hicieron? Es un misterio. Hay muchas teorías, pero nadie sabe con certeza cómo lo lograron sin la tecnología de hoy. Algunos creen que usaron las estrellas, otros piensan que tenían técnicas de construcción muy avanzadas. La precisión de las pirámides de Giza. Comencemos. ¿Se imaginan un país con más islas que cualquier otro en el mundo? Un lugar donde cada rincón es una joya escondida esperando ser descubierta. Pues no se imaginen más, existe, y está más cerca de lo que piensan. Y ese país es Suecia. Un lugar que no solo es conocido por su cultura y diseño, sino también por su impresionante geografía. Sí, señores, Suecia, con más de 267.000 islas. Increíble, ¿verdad? Lo más curioso es que solo unas 1000 de estas islas están habitadas, o sea que hay miles y miles de islas esperando a ser exploradas. Imaginen las aventuras que se pueden vivir. Algunas son tan pequeñas que apenas caben un par de árboles, mientras que otras son lo suficientemente grandes como para albergar pueblos enteros. Cada isla tiene su propio encanto y misterio. Yo me apunto a esa aventura. ¿Y ustedes? Dicen que el mar Báltico, donde se encuentran estas islas, es un espectáculo en sí mismo, con sus aguas cristalinas y sus atardeceres de ensueño. Un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza. Necesito explorar esas islas, sentir la brisa del Báltico, probar la comida local. Cada experiencia promete ser única e inolvidable. Ya les contaré cuando vaya. Hasta la próxima aventura. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es el ejército más antiguo del mundo que sigue en activo? Pues no es el ejército romano, ni el griego, ni mucho menos. Es el ejército suizo de la Guardia Pontificia. Fundado en 1506, este ejército ha sido testigo de guerras, papas, concilios y un sinfín de eventos históricos. Estos soldados están altamente entrenados en tácticas de defensa modernas y son expertos en el manejo de armas de fuego. No se metan con ellos. Si hay un país en el mundo que se caracteriza por su espiritualidad, ese es sin duda la India. Y si hablamos de ciudades sagradas, hay una que destaca por encima de todas: Varanasi. Conocida como la ciudad de los 1000 templos, Varanasi es un lugar mágico, lleno de color, misticismo y tradición. Imaginen caminar por calles estrechas y laberínticas, rodeados de templos milenarios, con el aroma a incienso flotando en el aire y el sonido de los mantras resonando por todas partes. Se dice que en Varanasi hay más de 2000 templos, cada uno con su propia historia, deidades y rituales. Ver a los peregrinos bañándose en el río Ganges, haciendo ofrendas a los dioses, o simplemente contemplando el amanecer desde sus orillas, es algo que te eriza la piel. ¿Se imaginan que un día dura un segundo menos de lo normal? Pues aunque parezca una locura, esto sucedió el 30 de junio de 2012. Ese día, los relojes de todo el mundo se sincronizaron para añadir un segundo intercalar al tiempo global. ¿Y por qué se hizo esto? Pues para ajustar nuestros relojes atómicos, que son los más precisos del mundo, con la rotación de la Tierra, que se está ralentizando. Aunque solo fue un segundo, este pequeño cambio marcó un momento único en la historia del tiempo. Lo curioso es que estos segundos intercalares no son tan raros como pensamos. Se han añadido 27 segundos desde la década de 1970 y se seguirán añadiendo en el futuro para mantener nuestros relojes sincronizados con la rotación de la Tierra. Si hablamos de calor extremo, lo primero que se nos viene a la mente es el Sol, ¿verdad? El Sol, con su energía abrasadora, es el centro de nuestro sistema solar y la fuente de luz y calor para todos los planetas. Pero, ¿sabían que el planeta más caliente de nuestro sistema solar no es Mercurio, el más cercano al Sol, sino Venus? Aunque Mercurio está más cerca, Venus tiene características únicas que lo hacen mucho más caliente. Venus, con sus temperaturas infernales de hasta 475 grados Celsius, es un verdadero horno cósmico. Su superficie está cubierta de volcanes y llanuras de lava, lo que contribuye a su calor extremo. ¿Y a qué se debe este calor extremo?
La respuesta está en su atmósfera densa y opresiva, pues a su atmósfera, compuesta principalmente por dióxido de carbono, que atrapa el calor del Sol como si fuera un invernadero gigante. Este efecto invernadero es mucho más intenso que el de la Tierra. La temperatura en Venus es tan alta que puede derretir el plomo. Imaginen un lugar donde los metales se derriten como si fueran cera. Así que olvídense de ir a tomar el Sol a Venus, porque terminarían convertidos en cenizas en cuestión de segundos. La atmósfera y el calor harían imposible cualquier forma de vida como la conocemos. Este planeta, a pesar de su belleza, es un claro ejemplo de los peligros del efecto invernadero. Nos muestra lo que podría suceder si no cuidamos nuestro propio planeta. Cuidemos nuestro planeta, que es el único que tenemos. La Tierra es nuestro hogar y debemos protegerla de los mismos peligros que han convertido a Venus en un infierno planetario. ¿Se imaginan un lugar tan silencioso que se puede escuchar el latido de tu propio corazón? Un lugar donde el silencio es tan profundo que cada sonido, por mínimo que sea, se convierte en un eco ensordecedor. Pues ese lugar existe, y se encuentra en lo más profundo del océano, el abismo Challenger. Este abismo es una maravilla natural que desafía nuestra comprensión del mundo submarino. Ubicado en la fosa de las Marianas, a más de 10.000 metros de profundidad, este lugar es el punto más profundo de la Tierra. Es un mundo completamente diferente, oculto bajo las olas. Debido a su profundidad extrema, la luz solar no llega hasta allí, y la presión es más de 1000 veces superior a la de la superficie. Es un entorno hostil y fascinante a la vez, pero lo más impresionante del abismo Challenger es su silencio absoluto. Un silencio que envuelve todo, creando una sensación de aislamiento total. Los sonidos del mundo exterior no llegan a esa profundidad, creando una atmósfera de quietud y misterio que te deja sin aliento. Es como estar en otro planeta, uno donde reina la calma. Solo unos pocos submarinos tripulados han logrado descender hasta allí, enfrentándose a condiciones extremas y a la oscuridad perpetua. Y los que lo han hecho describen la experiencia como algo único e inolvidable. Una aventura que desafía los límites de la exploración humana y nos muestra la majestuosidad del océano profundo. ¿Se consideran puntuales? Pues prepárense para conocer al rey de la precisión, el reloj atómico de redes ópticas. Este reloj, desarrollado por científicos, es tan preciso que solo se desvía un segundo cada 33.000 millones de años. Para que se den una idea, si este reloj hubiera comenzado a funcionar cuando se formó el universo, hoy solo estaría desfasado unos pocos segundos. Su precisión es tan extrema que se utiliza para medir fenómenos como la gravedad, los cambios en el tiempo e incluso la forma de la Tierra. Imaginen las aplicaciones que puede tener este reloj en el futuro, desde mejorar la precisión del GPS hasta desarrollar nuevas tecnologías de comunicación. Las posibilidades son infinitas. Cuando pensamos en agricultura, lo primero que se nos viene a la mente son los humanos cultivando la tierra. Pero, ¿sabían que existen hormigas que también practican la agricultura? Así es. Algunas especies de hormigas, como las hormigas cortadoras de hojas, son verdaderas expertas en el cultivo de hongos. Estas hormigas, trabajando en equipo, cortan hojas y las transportan a sus hormigueros, donde las utilizan para cultivar un tipo especial de hongo que les sirve de alimento. Un sistema de cultivo realmente sofisticado. Las hormigas cuidan de sus jardines de hongos con sumo cuidado, regulando la temperatura, la humedad y eliminando cualquier tipo de plaga que pueda afectarlos. En las profundidades de la selva costarricense se esconde un misterio que ha intrigado a arqueólogos e historiadores durante décadas. Las esferas de piedra. Estas enormes esferas, algunas de las cuales pesan varias toneladas, fueron talladas por una civilización precolombina hace más de 1000 años. Lo más sorprendente de estas esferas es su perfección geométrica. Son casi perfectamente esféricas, y algunas tienen grabados con diseños geométricos y figuras de animales. A pesar de los numerosos estudios, el verdadero propósito de estas esferas sigue siendo un misterio. Algunos creen que eran símbolos de poder, otros que se utilizaban en ceremonias religiosas, e incluso hay quienes piensan que podrían ser mapas estelares. ¿Amantes de la velocidad? Prepárense para alucinar, porque hoy vamos a hablar del barco más rápido jamás construido,
El Hydropter. Este trimarán futurista, con su diseño aerodinámico y sus hidroalas que lo elevan sobre el agua, ha alcanzado velocidades de más de 100 km por hora. El Hydropter es una combinación perfecta de diseño, tecnología e innovación, una muestra de lo que podemos lograr al desafiar los límites de la ingeniería. Aunque este barco no está diseñado para el transporte de pasajeros, su tecnología podría utilizarse en el futuro para desarrollar embarcaciones más rápidas y eficientes. ¿A quién le gusta un chicle de menta o una crema fresquita? ¿Os habéis preguntado alguna vez de dónde viene esa sensación? La respuesta está en la mitología griega. La palabra mentolado viene de la planta menta. La leyenda de Menta, una ninfa que se convirtió en planta por los celos de Perséfone, la reina del infierno, es súper interesante. Desde entonces, el olor a menta ha sido símbolo de limpieza y frescura en muchas culturas. ¿Quién iba a decir que algo tan normal tendría una historia tan chula? Ahora nos vamos a Centralia, en Pensilvania, un sitio que parece sacado de una peli de miedo. Este pequeño pueblo, que alguna vez fue un lugar próspero y lleno de vida, ahora es conocido como el Pueblo Fantasma, debido a un evento catastrófico que cambió su destino para siempre. Imaginaos un pueblo vacío, sin gente, con casas abandonadas y humo saliendo del suelo. Las calles están desiertas, y el silencio es interrumpido solo por el sonido del viento y el ocasional crujido de una estructura que se desmorona. En 1962, empezó un fuego en una mina de carbón. Lo que comenzó como un incendio pequeño y controlable, rápidamente se convirtió en algo mucho más grande y peligroso. Lo que parecía un accidente normal, se convirtió en una pesadilla cuando el fuego se extendió por los túneles, creando un infierno debajo de la tierra que se come la ciudad desde dentro. Los intentos de apagar el fuego fracasaron, y el incendio continuó propagándose sin control. Lo más increíble es que el fuego sigue ahí hoy, más de 50 años después. Este incendio subterráneo ha estado ardiendo sin descanso, liberando gases tóxicos y calor extremo. Las calles están rotas, con gases tóxicos y un calor horrible. El suelo está tan caliente que en algunos lugares, el asfalto se derrite, y el humo sale constantemente de las grietas. Es como ver el poder de la naturaleza y lo rara que puede ser. La vegetación ha comenzado a reclamar el área, creando un paisaje extraño y surrealista. Centralia es un recordatorio de cómo un solo evento puede transformar un lugar para siempre, y cómo la naturaleza puede ser tanto destructiva como fascinante. Cambiando de tema, vamos a explorar el mundo del Islam, una religión con tradiciones fascinantes. Para los musulmanes, el agua no es solo para beber, es un símbolo de pureza. Antes de rezar, hacen un ritual, el vudú, que es lavarse las manos, la cara, los brazos y los pies con agua. Esto no solo tiene un significado espiritual, sino que también es una forma de conectar con la naturaleza y recordar lo importante que es estar limpio. Es increíble cómo algo tan simple como el agua puede significar tanto en otras culturas, ¿verdad? Preparaos para viajar en el tiempo. Vamos a Petra, una ciudad antigua en Jordania. Lo especial de Petra es que no está hecha con ladrillos o madera, está excavada en la roca. Sus templos, tumbas y palacios parecen salir de la montaña. Imaginaos caminar por un pasillo estrecho, con paredes de roca de más de 80 metros de alto, y de repente ver el tesoro, la fachada más famosa de Petra. Es como entrar en otro mundo. Por desgracia, esta maravilla estuvo olvidada durante siglos, hasta que unos exploradores europeos la encontraron en el siglo XIX. Agarraos que nos vamos al fondo del océano. Nos embarcamos en una aventura hacia lo desconocido, donde la luz del sol no puede llegar y la oscuridad reina suprema. Vamos a la Fosa de las Marianas, el sitio más profundo de la Tierra, con casi 11 kilómetros de profundidad. Este abismo es tan profundo que si el monte Everest se sumergiera en él, su cima aún estaría a más de 2 kilómetros bajo el agua. Es como poner 33 torres Eiffel una encima de otra. Imagínate la inmensidad de este lugar, donde la presión es tan intensa que aplastaría cualquier objeto no diseñado para soportarla. Muy poca gente ha bajado a este agujero oscuro y misterioso. Solo unos pocos submarinos especialmente diseñados han logrado descender a estas profundidades, llevando consigo a valientes científicos y exploradores. La presión ahí abajo es brutal, como tener 100 elefantes encima.
Esta presión puede aplastar incluso los materiales más resistentes, haciendo que la exploración sea un desafío monumental. Lo más flipante es que, aunque es un sitio muy extremo, hay vida en la fosa de las Marianas. Criaturas adaptadas a estas condiciones extremas prosperan en la oscuridad, mostrando la increíble diversidad de la vida en nuestro planeta. Bichos raros y geniales, como peces con dientes enormes y medusas que brillan. Estas criaturas han desarrollado características únicas para sobrevivir en un entorno tan hostil. Este sitio nos recuerda lo poco que sabemos del océano y todos los misterios que esconde. Cada expedición nos revela algo nuevo, desafiando nuestras expectativas y ampliando nuestro conocimiento sobre el mundo submarino. A ver, fans de la geografía, ¿cuál creéis que es el punto más lejos del centro de la Tierra? ¿El Everest? Pues no, es el Monte Chimborazo en Ecuador. La Tierra no es redonda del todo, es un poco achatada en los polos y gorda en el Ecuador. Y como el Chimborazo está cerca del Ecuador, su cima está más lejos del centro de la Tierra que la del Everest, aunque sea más bajo. Es cosa de geometría. Así que ya sabéis, si queréis estar más cerca del espacio, ya sabéis dónde ir. Nos vamos a un país con dos caras. Turquía, un puente entre culturas, continentes e historias, es el único país del mundo que está en Europa y en Asia. Su ciudad más famosa, Estambul, está partida por el Estrecho del Bósforo, un canal que separa los continentes y crea una vista única. Imaginaos cruzar un puente y cambiar de continente en unos minutos. Turquía es una mezcla de culturas, con una historia rica que se ve en sus edificios, su comida y sus costumbres. Atención, viajeros, ¿habéis visto el agujerito que tienen las ventanas de los aviones? No es un fallo, puede salvar vidas. Cuando el avión sube, la presión del aire de fuera baja, pero dentro del avión, la presión es normal para que podamos respirar. Esta diferencia de presión hace mucha fuerza en las ventanas. El agujero equilibra la presión entre los cristales de la ventana para que no se rompa durante el vuelo. La próxima vez que voléis, fijaos en este pequeño héroe silencioso que nos protege en el aire. Preparaos para un misterio sin resolver. En 1908, una explosión enorme sacudió Tunguska, en Siberia, destrozando más de 2000 kilómetros cuadrados de bosque. Se cree que fue un asteroide o un cometa que explotó en el aire antes de chocar con la Tierra. La explosión fue tan fuerte que tiró árboles a kilómetros de distancia, rompió ventanas e incluso tiró gente al suelo. Todavía hoy, lo de Tunguska es un enigma para la ciencia, algo que nos recuerda lo impredecible que es la naturaleza. Abrigaos que nos vamos al norte, a la tierra del hielo y la nieve. Nos dirigimos a un lugar donde la naturaleza muestra su fuerza y belleza en formas impresionantes. Alaska, el estado más grande de Estados Unidos, es un paraíso con paisajes increíbles, como sus famosos glaciares. Este vasto territorio es hogar de algunas de las formaciones de hielo más impresionantes del planeta. Alaska tiene más de 100.000 glaciares. Estos glaciares no solo son vastos en número, sino también en tamaño, cubriendo áreas inmensas y creando paisajes que parecen sacados de otro mundo. Estos gigantes de hielo cubren un montón de terreno y son un espectáculo impresionante. Desde el suelo, uno puede sentir la magnitud y la majestuosidad de estas enormes masas de hielo. Imaginaos paredes de hielo azul hasta donde alcanza la vista, brillando con el sol como diamantes enormes. Este fenómeno natural es una de las vistas más deslumbrantes que uno puede presenciar. Por desgracia, el cambio climático está haciendo daño a estos gigantes. Las temperaturas en aumento están causando que estos glaciares se derritan a un ritmo alarmante, poniendo en peligro su existencia. Muchos glaciares se están derritiendo muy rápido. Este derretimiento no solo afecta a los glaciares mismos, sino también a los ecosistemas y comunidades que dependen de ellos. Visitar los glaciares de Alaska es una experiencia única que nos recuerda lo bonita y frágil que es la naturaleza. Al explorar estos paisajes helados, uno no puede evitar sentirse humilde ante la grandeza de la naturaleza y la urgencia de protegerla. Y aquí termina nuestro viaje de datos curiosos. Espero que os haya gustado aprender cosas nuevas tanto como a mí.
Desde la mitología griega hasta el fondo del océano, pasando por explosiones misteriosas y ciudades excavadas en la roca, el mundo está lleno de sorpresas. Dadle like al video si os ha gustado, suscribiros al canal para más contenido alucinante y compartid este video con vuestros amigos. Nos vemos en la próxima aventura.